de las cosas inmediatas. Además, el corpus crítico que ha desarrollado ya Carta Abierta aquí es muy importante y aprendo mucho de ello. Pero rápidamente me gustaría, dado que escucho algo que me concierne mucho, que dice lógica de transformación, lógica emancipatoria, son temas que me conciernen especialmente. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de una transformación y de una emancipación en la medida en que uno no está dispuesto a abandonar estos relatos? Entonces, en primer lugar, una lógica de emancipación que ya no la podemos considerar en los mismos términos en que las considerábamos en los años 70, garantizadas de antemano por un sujeto cuya identidad la iba a llevar a cabo. Actualmente la lógica emancipatoria debe ser, vamos a decir, reinventada. Pero en primer lugar sabemos que no puede ser una lógica electoral. En segundo lugar, sabemos que no puede ser una lógica institucional. Por ejemplo, los partidos políticos en Europa ya son absolutamente rehenes de los procedimientos institucionales y no pueden entrar en relación alguna con aquello que ocurre en el campo de lo popular. Por último, también todos sabemos que criticar las estructuras y las lógicas de dominación no son una condición suficiente para transformarlas. Actualmente, realizar la crítica de los procesos de dominación no implica en absoluto que esos procesos de dominación se transformen. Por lo tanto, exigen la construcción, invención de una fuerza material que intervenga para que precisamente esos procesos de transformación, esas lógicas emancipatorias puedan ser llevadas a cabo. Que como dije antes, no las considero ni electorales ni institucionales y que exceden el campo de lo institucional electoral. Entonces, en esa perspectiva y escuchando siempre y leyendo todo lo que se elabora a partir de Carta Abierta, me interrogo sobre esa fuerza material susceptible de intervenir en un proceso de transformación que, como todos sabemos, debe dejar una huella. Tenemos constancia de que se ha producido un proceso de transformación o un proceso emancipatorio en la medida en que se ha depositado dentro de la estructura espacio-temporal del país, dentro de nuestras relaciones, como han dicho todos mis compañeros anteriores, con el pasado, el presente y el futuro, una huella que transforma definitivamente las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, no son los partidos políticos. No creo que esa fuerza material surja de la continuidad de lo que fue nuestro movimiento popular. Tampoco creo, por supuesto, que Carta Abierta deba transformarse en una organización política. Pero sí pienso que efectivamente, si este proceso del que tenemos el privilegio histórico enorme de poder participar, no encuentra algún tipo de elaboración acerca de cómo se anudan los movimientos sociales, el Estado y la construcción política, esa fuerza material no va a surgir y la inercia y el retorno de las estructuras políticas tiene una potencia inefable. Basta ver, por ejemplo, Italia, Francia, España misma, fueron países que en su momento generaron procesos políticos de izquierda que ahora actualmente se ven prácticamente reducidos a la nada. Entonces, yo simplemente querría, y les agradezco que me den esta posibilidad, volver a insistir que generar todo un aparato crítico, revisar minuciosamente como lo estamos haciendo e indagarnos a nosotros mismos y en nuestra historia, revisar cada una de las estructuras simbólicas que nos han constituido, encontrar incluso las lógicas pertinentes de análisis de todo eso, en absoluto, si seguimos utilizando la palabra emancipación y la palabra transformación, garantizan esto. Por supuesto que la emancipación y la transformación siempre tiene algo de apuesta pascaliana sin garantías. Pero me parece que si no se empieza a deslindar ese proceso de transformación y ese proceso emancipatorio de un mero proceso electoral o de un mero proceso de gobierno, y si no se intenta, vamos a decir, tratar de apostar por invenciones de tipo político, que evidentemente ofrecen una dificultad nueva, ¿no?
porque yo creo que después de la Revolución Rusa, después de la Revolución previamente francesa y después de la Revolución Cubana, por primera vez está surgiendo un nuevo tipo de subjetividad política en Latinoamérica que es inexistente en el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es, salvando las diferencias de cada país, la construcción política correlativa de esa X, que es este nuevo proceso de subjetivación política? Y por eso digo, insisto, para que no se me malinterprete, no digo que nosotros mismos nos volvamos una estructura política, pero me parece que tarde o temprano, yo escuché también en San Juan, frente policlasista. Si se trata de un frente, hay una larga historia de los frentes. Y un frente no dice todo. Un frente debería disponer de la teoría de cómo ese frente se constituye, se anuda y cómo es que se participa en el mismo. Bueno, muchas gracias y esto era lo que quería decir.